Muy buenas tardes, amigos, seguidores de R. Pinto Press. Les habla Rafael Pinto para presentar el día de hoy una grata compañía. La voy a tener como invitada, como hemos estado anunciando, como invitada a Yaxil, quien ya nos va a acompañar. Ajá, perfecto. Ya tenemos a Yaxil en la transmisión. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya tenemos a Yaxil. Hola, hola Hola, Rafael, ¿cómo buenas estás? tardes, Yaxil. ¿Cómo está el tiempo por allá por Miami? Muy ¿Lloviendo o calor? caluroso, lluvia, pero con muchísimo calor, Hay mucho calor. calor. Así Bueno, mismo, es la época de, de de verano, porque verano. está súper, súper caluroso. Uno siempre escucha a la gente diciendo todos los años lo mismo. Oh, ha hecho el calor más intenso de todos los Sí, años. sí, sí, sí. Pero Pero ha estado bien eh, fuerte, pero ahí vamos. no, y cuando es el invierno es el invierno. Exacto. Cada vez son más extremos los cambios climáticos en el planeta. Así es, así es. Porque bueno, eso es lo que está planteado. Y Yaxil, bueno, hay un planteamiento recurrente que siempre hago y me imagino las personas que te entrevistan también te lo harán, que es de tus comienzos, de tus inicios, ¿cómo fue eso? ¿Fue por vocación, inspiración? Ya tú me lo has contado que pensabas estudiar medicina. Cuéntale a la audiencia Bueno, esa etapa. realmente en mi caso se puede decir que es atípico para lo que generalmente uno escucha en el área de la peluquería, porque no, yo lo que busqué siempre fue buscar la medicina, pero por circunstancias de la vida termino estudiando en San Francisco, estaba cursando la primera parte de la medicina y por situaciones en que tuve que regresarme al país, comencé a estudiar entonces la peluquería, que ya mis padres eran reconocidos en el área, tenían los negocios en esta área, entonces decidí que iba a darle una oportunidad y ver si yo tenía la madera para eso, porque yo ni Te las tenía, ni saluda, siquiera. perdóname, te saluda Trina Carola. Te está Hola, mi saludando. amor, ¿cómo están? Saludos para todos los que se Ah, van conectando. Gracias por estar allí. Bueno, y entonces nada, decidí intentarlo y resultó que me gustó más de lo que me imaginé. Me apasionó y sobre todo me apasionó el descubrir muchísimo más la técnica, la parte más, vamos a decir, científica de la profesión. Y de a la mí me profesión. encanta enseñar. Entonces decidí que iba a estudiarlo de una manera muchísimo más didacta. Iba a ir en búsqueda de ese conocimiento donde estuviese. Por eso viajé en muchas partes para prepararme. Y luego me dediqué muchísimo a la par del estilismo a enseñar lo que iba aprendiendo. Y así empecé a construir esta carrera maravillosa y hermosa que me ha dado tantos frutos, gracias a Dios. Qué bueno. Este, dentro de esa, no me tocaste bien porque quiero que me lo enlaces con tus colegas profesionales, el tema de la vocación Ok, la o vocación, inspiración. la vocación para mí no fue vocación, fue una inspiración en un momento dado y luego lo tecnifiqué. Es decir, busqué la técnica para poderlo hacer bien hecho. Porque una de las cosas que mi padre me inculcó siempre fue que las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, siempre eso lo he tenido como premisa en Israel todo. Sí, Bilancheri, señor, Israel Vilancini, famoso un abrazo. maquillador. Sí. Entonces, me decidí estudiarlo y estudiarlo bien y hacerlo dentro de lo que yo podía en ese momento con el conocimiento que tenía
ir depurando ese conocimiento y buscando siempre la excelencia. Es más, uno de los eslogans de la escuela era eso, en búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces hay peluqueros por vocación que tienen esa magia en las manos de naturaleza, ¿sí? Que siempre tienen esa Ajá. parte artística, pero también hay estilistas hechos a través de la técnica, por el estudio. Y yo creo que tiene que haber un poquito de las dos, ¿no? Porque al final Ya. esa inspiración te va llevando a descubrir una pasión que tenías allí y que no sabías que estaba, ¿no? Es como mi papá era maquillador, como bien lo dices, y mi papá era excelente como él pintaba cuadros hermosísimos. Wow, Yo claro. creí que yo no sabía ni Un pintar una artista, un raya, artista, un un artista artista. completo, sí, mi padre sí. Y descubrí ahora, no hace mucho, hace 2 años, a través de la mano de una gran amiga que se dedica al arte, que yo también puedo pintar. Y muchos de los cuadros que están en mi casa tienen que ver con cosas que he hecho ahora a estas alturas. Entonces, todos Ah, qué tenemos bueno. todos tenemos cantidades de dones que no hemos descubierto. Y cuando te das la oportunidad de experimentar y ir adentro y desarrollar cada vez más, te vas dando cuenta de todo lo que eres capaz de hacer. La clave va a estar en que te guste y que te apasione para poderlo hacer Ok. bien. Uh-huh. Y que vaya en la línea en lo que está, en el arte, Claro. porque ustedes los estilistas son unos artistas, realmente. Sí, yo siempre les digo a Son, mis son, son. alumnos y a los compañeros que lo primero que debemos entender es que somos artistas. ¿Y artistas por qué? Porque tú estás plasmando una obra en ese cabello, en ese color, en ese corte, en ese maquillaje, en esa piel, entonces las manos. Entonces, tú estás creando toda una ilusión que la estás plasmando y el lienzo es una persona frente a ti. Por eso que es lo delicado de nuestra profesión. Entender que estás trabajando con seres humanos, ¿no? Y no ver el cabello Sí. aislado, ni ver la piel aislada, sino que eso tiene una consecuencia en una persona. Entonces es muy importante entender qué está pasando, qué es lo que se requiere, cuáles son las opciones y cómo tú puedes plantear allí un convenio con tu cliente de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque muchas veces el peluquero se enamora tanto de su trabajo que hace y quiere plasmar cosas en el cabello que el cliente no desea. Ahí nos tropezamos con las emociones en el Exact, salón, exactamente. ¿correcto? Correcto. O sea, una Y persona todo, entra triste y sale alegre. ajá, o al revés. ¿Es así? ¿Sí? Y al revés también, porque a veces vienen con mucha ilusión y salen tristes del salón porque no obtienen lo que estaban buscando. Muchas veces por Es malo eso, es malo. sí, entonces eso tiene mucho que ver con la comunicación y cómo se plantean las cosas. Muchas veces tiene que ver con la personalidad del cliente o del peluquero. A veces no entienden lo que se está planteando y pueden haber allí algunas diferencias. Pero lo más importante es siempre hablar claro. Porque yo siempre le he dicho a los estilistas, es preferible que usted le diga a un cliente claramente lo que está pasando, qué se puede hacer y qué no, y que ella tenga consciente los riesgos que está asumiendo. Yo cuando veo, por ejemplo, que un cabello no se le puede hacer una decoloración, que es una de las cosas más delicadas, o un desriz, que es una de las cosas que tumba el cabello inmediatamente, se lo digo, no tienes la capacidad en este momento, tu cabello no tiene la capacidad para sostener este trabajo químico, hay que recuperarlo y con el tiempo hacerlo. Si la persona no está de acuerdo, insiste en querer hacérselo, yo no se lo hago. ¿Sí? Hay personas que se decoloran el cabello en su casa o Sí, se colocan un tinte. sí. Muchas personas se arriesgan a eso, pero después vienen las consecuencias. Muchas pueden tener suerte en que pudieron detener el proceso a tiempo o tienes un buen cabello grueso de muchísimas capas de cutícula, entonces te resiste un poco más. Pero un cabello fino que tiene poca elasticidad o que ya estaba deshidratado, pues obviamente vas a tener inmediatamente el quiebre del cabello o ese efecto chicle que decimos nosotros, que el cabello se alarga pero no se vuelve a encoger. Entonces pierde la elasticidad por completo. Tú eres una educadora innata también, ¿no? Dentro de todas tus habilidades y destrezas. Cuando tú visualizas si una chica, un chico quiere estudiar peluquería, visualiza que sí tiene los dones, la capacidad para eso.
Como te dije al principio, hay personas de vocación y hay personas que por estudio y técnica también lo pueden hacer. Hay gente que tiene esa habilidad manual, está perfecto, pero hay el que no la tiene y tiene que aprenderla. Yo tengo un caso, y qué bueno que me sacas me haces esa pregunta, porque yo tengo un caso muy particular, que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, de un chico que empezó a estudiar peluquería y él era boxeador. Entonces, Imagínate tú. imagínate, él lo que estaba acostumbrado era tener unos guantes y todo era brusco y duro. Cuando él tomaba el peine, te daba golpe en la cabeza. Yo tenía que tomarle la Imagínate tú. mano y con suavidad decirle, como si la estuvieses acariciando, porque Correcto, daba demasiado duro. Claro, su instinto era golpear, fuerte, tosco, pero a él le gustaba la peluquería, pero no había tenido oportunidad de poder desarrollar quizás esa motriz delicada que hay allí para poder hacer cualquier trabajo en la peluquería. Y él llegó a ser un tremendo estilista en Venezuela, tener su propio salón y con muchísimo éxito. Entonces, como te digo, todo se puede aprender con técnica, todo se puede perfeccionar con técnica. No solamente basta la pasión, y ahí es la correcto, diferencia con la técnica. Yo no puedo correcto. tener quizás la inspiración o el don, pero con técnica lo logro. Pero tú puedes a lo mejor muchas veces tener la pasión y que te guste, pero sin técnica no logras tener el éxito. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las consecuencias de esos resultados que empíricamente estás haciendo en el cabello. Empiezas a ver que se necesita algo más. Empiezas a necesitar un lenguaje que hay en la peluquería que es para poder entender las tendencias. Cuando hay una tendencia, una moda, yo siempre le digo a los estilistas o a mis alumnos, la moda no es para colocártela como un sombrero y disfrazarte de eso. La moda es para que veas hacia dónde se dirige quizás los colores, las técnicas que se están usando, el nivel de longitud, las texturas. Pero tú eso, como profesional, tienes que ir a adaptarlo a ese cliente, a esa personalidad, a esa manera de vivir, que también tienes que tomar en cuenta a qué se dedica la persona. O sea, hay una cantidad de cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de adaptar la moda a la persona. Entonces, a mí a veces te lo confieso, me molesta mucho cuando veo a la gente Ajá, uniformada en una fiesta o en una boda. correcto. Todo el mundo tiene el color platinado, todo el mundo lleva el balayage del mismo tono, todo el mundo con el mismo corte butterfly, para decirte algo, todo el mundo, o sea, tú dices, la gente uniformada. Cuando yo empiezo a ver este cabello, le hubiesen quizás degrafilado un poco más y saca toda esa esencia que tiene, porque el cabello habla, el cabello transmite una energía. Ajá, Entonces, es muy importante entender esa energía que está allí para poder trabajarla, plasmarla y sacar esa persona realmente que está allí atrapada muchas veces en, en un personaje que no es. A mí me pasó por años. Por años yo estuve ajá, atrapada en un look, entre comillas, que era elegante y chic, según, porque era cabello liso, planchadito, que para la época de cuando yo era joven, muy joven, más joven, se correcto. usaban desrí, los rollos, el rollete, etc. Y te estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca quise llevar el cabello así. Yo estaba complejadísima de tener el cabello Con los rizado, rulos, con los rulos. Tú con tienes los el cabello rulos. enrulado. Yo tengo, Ajá, este es mi cabello, lavado y hasta así, ajá. cha, cha. Eso es todo lo que hay ahí, Ok. ¿sí? Ok. Pero yo salir así, olvídalo, ni a palo. Yo odiaba ir a la playa, odiaba ir a la piscina, porque sabía que me iban a salir, como yo la llamaba, las cotufas. Me iban a explotar las cotufas. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir en una persona su verdadera esencia y le das la libertad de que se sienta auténtica, ella, libre, porque yo me liberé muchísimo del complejo que tenía y eso me facilitó la vida y la manera de percibirme y la seguridad en mí misma creció totalmente. Obviamente eso siempre tiene un ingrediente, siempre lo digo, mi esposo, que fue el que me ayudó a descubrirme Correcto. detrás de esos rizos, porque él fue el que los descubrió y les gustaba y bueno, una historia un poco larga. Pero
una de las cosas que entonces me hizo a mí entender de la peluquería es esa parte psicológica tan importante que tiene que tener el estilista, de prepararse lo suficiente como para entender también esa psicología de la belleza, de saber acompañar a la persona de la mano y llevarla hacia lo que es verdaderamente esencial para ella. Y eso tiene mucho que ver en esa simbiosis entre cabello, textura, formas, color, con su personalidad y manera de ser. Ahí es donde está el verdadero milagro, que cuando tú bajas debajo de la lluvia, te ves precioso igualito. ¿Me entiendes? Pero Es cuando tienes correcto. una fantasía y no eres tú, cae ese palo de agua y ya no ves nada allí, no hay nada allí. ¿Entiendes? Entonces, La esa es la princesa se magia de va. la belleza. Esa es la magia de la peluquería. Y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza, Sí, ¿no? Porque totalmente. tú te Porque eso maquillas, siempre se usa la para gente la va a moda. a un maquillador, el maquillador Igual. te hace un trabajo y te ve, a lo mejor de repente tienes que llorar, porque amor en una boda Ujú. te emociona y tal, y entonces, ay, pierdes Por eso yo el... siempre le digo, nunca hagas una transformación, a menos que sea un trabajo para transformar radicalmente por un propósito específico. Pero siempre les digo a las personas, nunca ocultes la verdadera esencia de ese ser que tienes allí. Porque eso es lo que va a hacer que tu trabajo brille más, eso va a hacer que tu trabajo luzca y venda más, y eso es lo que va a hacer que la persona luzca con seguridad lo que tú le hiciste. Pero cuando te sientes artificial, te sientes que no eres tú, vas a estar incómoda, no vas a transmitir lo que tú realmente eres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya cuando una persona estudia peluquería, ya tiene en la cabeza ayuda a tener un salón propio. Eso es tan fácil así. Bueno, mira, yo creo que todo el que inicia esta profesión sueña con tener su negocio propio algún día. Que no sea tan fácil como la gente cree, eso es otra cosa, eso es un camino también, porque no solamente ser estilista para tener un salón. Para tener un salón, eso tienes que saber algo mucho más que el saber del área de la belleza. Tienes que saber algo de administración, tienes que saber algo de negocio, tienes que saber de publicidad, tienes que saber una cantidad de cosas que vas a tener que ir añadiendo. Entonces ahí vuelve otra vez el estudio. Tienes que impregnarte de lo que se requiere, de lo que se necesita, ¿sí? Para ser un estilista con salón exitoso, porque todo el mundo monta un salón. La cosa es ver cuánto te va a durar y cuánto te va a dar la productividad, ¿ves? Y como este es un negocio de que es tan, se puede decir inestable, porque puede ser que una semana te vaya muy bien y luego la otra caiga completamente. Tú tienes que Correcto. saber administrar esos altos y bajos. Tú tienes que entender cómo utilizar, como digo yo, para las 7 vacas flacas, los años de las vacas flacas con los años de las vacas gordas, ¿no? Gorda. Así hay días buenos y hay días malos. Pero tú no puedes sacar tu promedio en función de tus días buenos. Tú tienes que sacar una media para saber cuánto debe ser la productividad de tu salón. Y muchas veces el estilista no sabe cobrar, no sabe ponerle un precio a su trabajo. Cree que es nada más el trabajo que está allí. Tú tienes que las horas de dedicación, el producto, el alquiler, la luz, el pago de las personas que tengas bajo tu tutela, cualquier cantidad de costos, eso todo lo tienes que prorratear para saber cuánto te está costando atender a ese cliente y cuánto te va a quedar de productividad. Entonces, poner un salón es una responsabilidad muy grande. Además, que pase lo que pase en el salón, la responsabilidad es tuya. No importa quién haya hecho Ajá. el trabajo. Del Usted es el que dueño. tiene que Correcto. salir, usted es el que tiene que responder, ¿sí? Entonces, hay cosas adicionales que no solamente ser estilista a la hora que vas a ponerlo. Sobre todo le digo a las generaciones de ahora, que ahora puedes tener tu salón en esas suites que ahora están de moda. Aquí casi todo el Ok. mundo tiene suites. Y se dan cuenta cuando están solos, cuando ya se han metido en el proceso, es que se dan cuenta en qué se metieron. Porque es que tienes que comprar los productos y tienes que reponerlos y tienes que mantener la electricidad, los impuestos, o sea, una cantidad de cosas que quizás no habías tomado en cuenta cuando decidiste montar el negocio. Porque el estilista como artista también es muy fantasioso. Entonces muchas veces se queda en la magia
de lo que es, pero no entiende el proceso de eso que desea. Entonces hay que siempre prepararse. Yo siempre le digo a las personas, mira, lo mejor es al comenzar que te puedas colocar en un salón, que desarrolles algo de experiencia, que veas las relaciones dentro de un salón, cómo se maneja, que veas lo de los proveedores, que veas cómo las clientas, a veces tienes unas líneas excelentes, pero ella quiere la línea tal y tú no la tienes. Cómo manejar eso y cómo ir procesando todo eso, ¿no? Entonces, es muy Eso importante. se tiene que ver con gerencia. Claro, Gerencia. gerencia. Yo me acuerdo que a la gente de una de las casas comerciales con las cuales yo trabajé muchísimo antes de venirme para acá, fue con L'Oreal, y con L'Oreal nosotros tuvimos la gran oportunidad de hacer esos cursos de gerencia en el IESA, Ah, qué donde bueno. nosotros íbamos y éramos dueños de salón y nos llevaban a formarnos, y ahí tú te dabas cuenta de todas las cosas que tenías que tomar en cuenta, y que gerenciar no es solamente ser jefe. La gente cree que gerenciar es ser jefe. Gerenciar Yo soy es con gerente. psicología, saber cómo negociar, saber cómo con tu mismo personal, cómo tú puedes establecer una relación ganar-ganar, porque eso es así, no porque yo soy el jefe, todo para acá, o sea, es ganar-ganar, el Sí, equilibrio en las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y muchas veces aquí, en la nueva etapa de la peluquería, como lo veo yo, que es más individual, es una peluquería, como te digo, que cada quien tiene su suite y a lo mejor trabaja él solo o una persona más si acaso, y te das cuenta de todo lo que tiene que pasar a través de ti. sí, Porque correcto. mientras más solitario estés, más es el trabajo también, ¿ok? De muchísimas cosas Así que es. tienes que estar pendiente, ¿no? Y que tú te vas, cuando te vas de un salón como empleado, tú te vas a tu casa tranquilo. El dueño del salón se queda sacando cuentas y viendo cómo va a pagar y Así cómo va es. a solventar. Por eso que yo siempre le inculqué a mis alumnos, usted debe cuidar el salón donde usted esté como si fuese suyo, porque esa es la bendición que usted tiene de que esas puertas estén abiertas para que entre un cliente y se siente en su silla. Entonces, si usted trata en ese salón a todo el mundo como si fuera su cliente, aunque no lo sea, nada te cuesta cuando, por ejemplo, no tienes a nadie en tu silla y tus compañeros están ocupados, ofrecer cualquier ayuda, quizás pasar la escoba, quizás pasar el café, si es que sabes hacer café. Yo nunca paso el café, pero yo no sé hacer café bueno, entonces, pero sí puedo barrerte, sí te puedo cobrar, sí te Correcto. puedo traer cualquier cosa, te recojo los utensilios porque estás corriendo y tienes otra, o sea, es esa formación de equipo, eso es esencial para que un salón crezca. Y quizás ahorita no se vea tanto porque están estas formas de negocios individuales y obviamente no Correcto. tiene equipo, pero lo añoras. Cuando te das cuenta de que eso Correcto. existe, lo añoras, porque a veces es muy duro hacer todo solo, ¿no? Pero Sí, a también veces puedes hace hacer, falta tener a alguien para conversar, para cambiar claro, ideas, claro. para consultar un tono, Sí. cualquier A mí me cosa gusta en que la mínimo peluquería. una suite tenga para dos personas, porque creo que en la interacción está también la evolución. Yo digo, uno compite con uno mismo. Yo siempre he sido de eso, siempre se los he dicho a las personas que pasan por mis manos. Acostúmbrese a competir con usted, que usted Correcto. sea mejor que ayer. No importa lo que esté pasando en la silla del otro. Lo que pasa en la silla del otro es lo que te da el panorama de dónde está usted. ¿Qué tan arriba, qué tan abajo, qué tan en el medio, qué te falta, qué te cuesta? Ese es tu termómetro. Pero la competencia no es hacerlo mejor que como lo hizo el del lado. La Correcto. competencia es que te quede mejor que como lo hiciste ayer. Y allí está, creo, y para mí es así, la clave del éxito. La competencia con uno mismo, eso es Con uno. importante. Sí. Ahora, tú como educadora, el peluquero norteamericano, por no decir el latino, le gusta la educación, sabe de que hace falta una educación continua. Sí, hay de todos los niveles, como en todas partes. Pero yo creo Ajá, que de las personas más dedicadas a estudiar, de formarse, los latinos son, yo creo que son unos de los principales, que buscan el conocimiento constante. Pero eso está dado no tanto por la cultura de la peluquería per se,
sino por el tipo de clienta que tiene el latino. La mujer latina es muy exigente. Bueno, y Ajá. hablando de la venezolana, yo creo que es la más exigente de todas a nivel mundial. O sea, la cliente se te sienta en esa silla y te sabe la tendencia que lanzaron ayer. O sea, está más enterada que tú muchas veces de lo que se está llevando y que no se está llevando. Está al día porque la mujer venezolana crece en esta cultura de la belleza que para nosotros es tan importante, entonces siempre está muy bien informada. Entonces ha exigido que los estilistas estemos a la par para poder atenderla. Entonces, eso ha sido también esa retroalimentación entre la cliente y el estilista. Aquí es más relajado en muchos aspectos, como clientela, por ejemplo, de la americana, es una clienta que le gusta que la atiendan bien, ¿verdad? Valora mucho el trabajo del estilista, pero no es tan exigente, ¿no? Entonces quizás se conforman con mayor facilidad. En cambio, la latina no. La latina quiere las cosas como las quiere, entonces hay que esforzarse. Como debe ser, como debe ser. Así mismo. Hace ratico hablaste algo de L'Oreal. ¿Cómo hace un estilista para escoger, casarse con una casa comercial? ¿Eso es así o es preferible trabajar con varias marcas al mismo tiempo? Bueno, mira, eso depende. Yo fui una persona que por muchísimos años no me casé con ninguna casa. Como decimos nosotros, ser 100% una casa. Correcto. Primero porque tenía escuela también y yo no podía inducir a todos mis alumnos a ir con una sola línea cuando iban a encontrarse en un mercado de una gran variedad y que tú no sabías qué producto iba a caer en tus manos. En la escuela salían preparados para manejar cualquier tipo de producto porque trabajábamos con todos. Pero ya Yaxil, la estilista, aparte en su salón, siempre mantuve algo de cada una de las casas. Hasta que empecé a trabajar por muchos años, fui parte del grupo creador de L'Oreal, como bien sabes, fue el último antes de yo salir del Correcto. país. Mi salón era L'Orealista. Trabajé con toda la línea de L'Oreal, era parte del grupo creador, o sea, nosotros hacíamos los tests de los productos, hacíamos los lanzamientos de los productos a nivel nacional y muchas veces regional, porque a mí me llevaban a Bogotá, me llevaban a otros países a poder lanzar la línea de cada vez que lanzaban un producto. Igual me pasó con Schwarzkopf, que también fui Ajá. su representante, y también me pasó con Bella, ¿no? Entonces, el último fue L'Oreal, y creo que con L'Oreal fue que fui 100% L'Orealista, ¿sí? Con las otras casas tenía la mayor cantidad posible de ellos, pero siempre resguardaba de tener diferentes líneas, ¿no? Con las que trabajaba. Pero hubo una sensación con L'Oreal que te trataban bien, digamos así, por decirlo de una manera. Más que el trato bien, me Ajá. convenció De la calidad de los productos. la calidad y sobre todo los laboratorios. Yo considero para ese momento L'Oreal tenía los mejores laboratorios a nivel mundial. Entonces, y eso fue cosas que pudimos constatar, porque yo viajé con L'Oreal a París y estuvimos en los 100 años de L'Oreal cuando eso se celebró. Entonces, cuando tú empiezas a ver, ellos tenían toda esa percepción cuando aquella época de los salones verdes, que eran los Green Salon. Entonces, y eso se hizo mucho énfasis en mí de lo que yo quería. Yo quería cada vez una peluquería menos tóxica, una peluquería cada vez más sana, porque vamos a estar claros, estamos trabajando con químicos. Y Como por más que sea muy ecológica. buena de calidad, siempre es químico, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. A lo largo que tú haces esta trayectoria, tu cuerpo empieza a acusar todo eso, porque son muchos químicos que tú percibes constantemente. El cliente se sienta una vez al mes para un tinte, ¿sí? Pero tú estás haciendo tintes tras tintes, alisados tras alisados, Correcto. lacas, o sea, tú estás en una constante interacción con los químicos La y eso el queratina, peluquero lo la tiene que tomar. queratina. Sí. La queratina La que es un queratina químico y que bueno, ya importante. se demostró ahora que sí, después que nos dijeron que no, ahora sí se demostró, ya hace muchos años, de que es tóxica. Entonces, muchas veces le cambian el nombre y le cambian el nombre del producto que tiene el químico, pero
con otro nombre, ¿no? Porque es un derivado, pero sigue siendo el producto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo por lo menos yo no hago queratinas. Yo no hago ningún tipo de El alisado, productos al que no alisado. estén de esos alisados que tengan derivados de cualquiera y me he buscado los nombres y los tengo en una lista, yo veo y veo. Si no, no. Porque ya uno lo acusa, pues uno empieza a tener las diferentes alergias, los procesos. La salud del peluquero, ¿dónde más se acusa? En el sistema inmune, en toda la parte alérgica, pulmones, la parte respiratoria, las varices, las piernas cardiovascular, ¿ok? El, el túnel carpiano, que tiene que ver con la parte mecánica, el, Correcto. el rotador, o sea, y tú tienes que estar pendiente de eso. Tú tienes que tener entonces constancia o conciencia de qué calzado te pones, qué posición tienes, cuántas veces te das el permiso de descansar, aunque sea unos minutos para activar esa circulación. Ponerte mascarilla cuando sabes que hay demasiadas cosas al mismo tiempo en el salón. Entonces hay que usar la mascarilla. No nos gusta, hay que usar los guantes. Yo tuve un alumno que era maravilloso haciendo color, pero él odiaba usar los guantes. Él se ponía los guantes Ah, solamente cuando caramba. estaba en clase conmigo, porque yo sabía que conmigo no podía hacerlo sin tener los guantes. Correcto. Y yo le decía, ahorita no te va a pasar nada, pero si tú mantienes esto con los años, vas a desarrollar una dermatitis de tal magnitud que tú no vas a poder ejercer la profesión. Tú tienes que protegerte tus manos. Bueno, hay gente que escucha y hay gente que no. Y Que no. tuvo que retirarse de la profesión porque no podía ni tocar el cabello. Entonces, por una dermatitis crónica que se le formó, por el uso excesivo, eso penetra. La piel es el órgano más grande que tenemos que Sí. absorbe todo. Por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado en qué ponemos en la piel y que estamos en interacción constante con eso. Uh-huh. Hay una pregunta que de la otra conversación que tuvimos que fueron muy interesantes, ¿no? ¿Cómo describirías la peluquería de estos tiempos? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Por favor. Ok, ha cambiado la inmediatez. La Ok. inmediatez. La tecnología. O sea, la gente está acostumbrada ahora a que todo lo quiere para ayer, ¿no? No quieren respetar muchas veces el proceso de los tiempos. Por ejemplo, que te decía un cabello, mira, está deshidratado, vamos a hacer un tratamiento, lo preparamos y lo hacemos en, qué sé yo, 12, 3 semanas. No, la gente lo quiere ya. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a esto, al teléfono, a la tecnología, al estar haciendo así. Todo está a la Sí, vuelta de un clic. Y lo otro es correcto. que la gente se ha puesto sumamente ansiosa porque dice, te llegan con un teléfono, antes eran revistas, ¿verdad? Ahora no, ahora te llegan un Sí. teléfono y te dicen, Ahora aquí está. Y tienen 200 variedades allí. Ok, perfecto. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y tú le dices, bueno, este cabello con respecto con el tuyo no es el mismo, habría que hacer una adaptación. Pero la gente quiere eso porque se quiere uniformar. Entonces, quizás por un lado es muy bueno porque tienes todas las opciones allí, pero por el otro lado también es más difícil entre la interacción del peluquero con su cliente para poder convencerla de lo que realmente le queda bien, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos allí la traba, pero también te permite acelerar, promocionarte con muchísima facilidad, tener acceso a un público que antes era impensable, que solamente tú tenías acceso cuando te montabas en una tarima o participabas en algún congreso, ¿verdad? Para que vieran tu arte, cómo tú trabajabas y te valoraban. O que te hicieran una Así es. entrevista en alguna revista o en la guía del estilista y salías con todo lo que te habías mostrado, ¿verdad? Pero ahora no, ahora tú mismo te haces tu revista, tú mismo te haces tu promoción a través de Instagram, TikTok y bueno, ahí ves de todo. Eh, pero también hay que ser muy consciente de que lo que muestres sea real, porque mucha gente usa filtros, mucha gente usa la tecnología y venden una cosa que no es en realidad. Que Ahí es no donde es. tenemos que tener cuidado con el ego y de ser muy conscientes nosotros mismos de qué es lo que realmente estás ofreciendo y lo que realmente estás capacitado de hacer. Y no creerte tú mismo la historia cuando le pones un filtro y dices que bello se ve, pero tú sabes que eso no quedó así. Entonces hay Así que es. tener ética profesional. Así es. Ahora que
bueno, estamos hablando de todo, que tratan plantear el tema de la emigración, ¿cómo, de qué manera tú que emigraste a Estados Unidos, desde el punto de vista profesional, te afectó de alguna manera o no? Claro, claro. Emigrar es una de las cosas que muchas veces la gente no entiende, sobre todo las personas que se quedaron en Venezuela y hablan muy ligero de los que emigramos. Eh, el que emigra lo deja todo atrás, todo. Tus aromas, tus sabores, tu gente, tus cosas, tus costumbres, todo, el país, ¿ok? Y cuando tú viajas, viajas con una maleta. Dime qué puedes meter en una maleta, ¿sí? Entonces, te tienes que volver, es un renacer. Tienes que darte la oportunidad de renacer, de rehacerte, de readaptarte a otra realidad. Aquí no se trabaja la peluquería como se trabaja en Venezuela. Como te digo, lo que percibe y lo que desea la gente es muy distinto y la manera de valorar el trabajo es muy distinto. Una venezolana quizás allá o en nuestros países latinos valora más el trabajo que se le hace. Muchas veces aquí eso no es tan valorado, ¿no? Todo depende del público que vayas a trabajar a la final. Pero no es fácil, no es fácil. Y Correcto. una de las cosas que uno tiene que entender es que te tienes que adaptar a la sociedad en que te estás insertando. Tienes que adaptarte sin perder ni renunciar a quien tú eres, por supuesto. Entonces hay cosas para mí que son negociables y hay cosas para mí que no lo son. Y en Sí. ese ir y venir es como un baile, donde vamos viendo el pasito para allá, el pasito para acá, y tú vas viendo qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Entonces te vas adaptando y es como un nuevo comienzo, total. Sí. Allá Yaxil Bilancieri era Yaxil Bilancieri. Aquí Yaxil Bilancieri, nadie sabe No. quién es, ¿entiendes? Entonces, pero lo más importante es que tú sí sepas quién es, que tú mismo sepas quién eres tú, que eso es lo que yo les digo a las personas que han emigrado. No te sientas mal ni te depriman, tú sabes lo que tú eres, sabes lo que eres capaz de hacer, sabes todo lo que has logrado y eso no te lo quita nadie. Tú lo que tienes ahora es que informarlo. ¿Y cómo lo informas? Con los hechos, con tu Así trabajo es. cada vez que se levanta una persona de esa silla. Así es como se muestra. Así es. ¿Cuál consideras tú que es el mayor reto que enfrentan hoy los profesionales del corte de cabello? Bueno, yo creo que el reto es no tener la técnica como yo considero que debe ser, porque ahora todo es cortes programados en bloque. Todo lo que usted ve en TikTok o todo lo que usted ve por allí es levantar el cabello aquí, todo el sector acá, todo para acá, acá. Pero para hacer eso perfecto, tienes que saber de diagramación, tienes que saber de las subdivisiones, tienes que saber qué está pasando con esa elevación. O sea que hay un conocimiento previo, pero la gente lo está mostrando como si eso es lo único que tú tienes que saber. Échalo para acá y corta, échalo para allá y corta. Y ahí es por eso que después cuando estás en el salón y tratas de imitar algo de eso sin tener la base, te frustras porque no te queda, o un día te queda bien y en otro cabello lo hiciste igualito y no te quedó bien. ¿Por qué? Porque tenían texturas distintas, densidades distintas en el cabello, longitudes diferentes, rostros y visajismos distintos y por supuesto a uno le queda bien y a la otra no le queda. Entonces por eso es que yo siempre digo que el reto todavía está en que las personas diseñen cortes, no que aprendan cortes por molde. Y es lo que yo enseño. Yo diseño. Yo te enseño a diseñar tus cortes. Porque yo Que te aprender a enseño el diagramar, a fundamento. diagramar. A ¿Eh? diagramar, eso quiere decir que tú sabes cómo hacen los grandes diseñadores de moda. Primero hacen sus Ajá, bocetos, entonces saben cómo van a correcto. cortar la tela al bies para que le caiga de alguna manera. Así mismo es el cabello. El cabello es la tela y como tú haces el boceto es la diagramación. Y eso es entender qué pasa si lo elevo a tanto, cómo va a caer, que va a caer distinto. ¿Y qué pasa si lo hago en este cabello? ¿Y qué pasa si lo hago en esa otra textura que es totalmente distinta? No es lo mismo cortar un cabello crespo que cortar un cabello liso. Cuando tú sabes Es todo correcto. eso, sí. Entonces ahí sí puedes programar, ahí sí puedes hacer cortes totalmente por sector, desconectados, que es lo que te facilita hacer el trabajo más rápido porque ya tienes el conocimiento. Pero Yo los creo que jóvenes que ahí comienzan, ajá, ahí te conviertes en un estilista, de verdad, en un creador de estilo.
Bueno, yo siempre digo que Cuando primero aprendes para ser eso. estilista tienes que saber ser peluquero. A nadie le gusta llamarse peluquero hoy en día. Todo el mundo Sí, quiere ser sí. estilista, se lanza. Estilista. Y Sí, peluquero es saber de todo en el área de la peluquería y saberlo bien. correcto. Y una vez que tú sabes todo eso, te conviertes en estilista cuando lanzas moda. Y tienes un gentío atrás siguiéndotela. Ahí eres estilista. Sí, que haces tus propios estilos, ¿no? Exactamente. Sería. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las principales tendencias en diseño de corte para este año? Se están llevando todos los largos, pero sobre todo hasta, está todo muy basado, aparte de las melenas para los balayage, la parte de los diseños ya marcados más geométricos está sobre los bob. Bob que pueden ser con estilos mezclados, no totalmente sólidos, sino que vienen con capas desconectadas o con efectos de el flequillo que viene también marcado. eh, Se están llevando en la parte corta los cortes bien pixelados, de manera tal de que puedas tú marcar muchísimo y sobre todo, como ahí dice boom ahorita con la tendencia de los barberos, se está usando mucho otra vez máquina debajo en los cortes geométricos en las mujeres. Pero hay para todos los gustos. En este momento la moda está muy abierta y todo se está llevando rizado. O sea, todo se está llevando con ondas, wave, ondulaciones, rizos muy marcados. Todo lo que vi en el Beauty Show de Orlando, que fue ahora en ¿Correcto? junio, todo fue en rizos y todo fue tecnología. Tecnología en los implementos de trabajo. Todo lo que tiene que Ajá, ver con secadores, con los rizadores, tienen inteligencia artificial. Ya tú puedes programar un secador según los datos del cliente y que eso quede allí registrado. Y cada vez que viene ese cliente pones el nombre play, y el secador se prende ya con lo que necesita. La cantidad de flujo de aire, el calor, igual pasa con las planchas, igual pasa con los rizadores. Es cada vez más liviano. Un secado que antes hacías quizás en correcto. 45 minutos, 30 minutos, ahora lo puedes hacer a la mitad con esta tecnología por la parte de los iones que trae. O sea, hay una cantidad de cosas muy buenas porque nos están ayudando a hacer nuestro trabajo mucho más ligero, mucho más rápido y mucho más con mayor calidad, por supuesto, ¿no? Pero todo está Correcto. basado en técnica, todo. Ok. Eh, ¿Cómo equilibra la creatividad con la técnica en un corte? Bueno, la creatividad tiene que estar, tiene mucho que ver con el mismo estilista, porque allí tú siempre tienes que ofrecer las alternativas que tiene esa persona por su visajismo. O sea, su rostro, su tipo de cabello, su cráneo, perfil, estatura, todo eso lo tienes que tomar en cuenta. La creatividad tiene que estar de la mano con el visajismo, porque tú tienes que crear, pero en función de lo que le queda bien a esa persona, buscando de disimular los aspectos no tan favorables que tenga y resaltar todas sus características positivas. Entonces la creatividad es esencial, porque muchas veces solamente te aprendes un tipo de corte o te aprendes un tipo de técnica y muchas veces le haces a todo el mundo lo mismo. ¿Y qué Lo sucede? mismo. Que después la gente te dice, pero ¿por qué no? Yo vi esto en tendencia, ¿por qué no me haces? Y no sales de allí porque no sabes la técnica. Entonces, por eso es que el peluquero siempre tiene que estar estudiando, indagando, y aunque tú creas que lo sabes todo, ve a los talleres, ve a los talleres, porque eso te va a ayudar de alguna manera a refrescar si lo sabes. Dar algo siempre se aprende. Yo misma, yo sigo yendo a talleres. Cada vez que tengo la oportunidad, yo me siento a ver qué está pasando. Y siempre aprendo algo. Siempre hay una manera nueva de hacer las cosas. Entonces, siempre tener esa mirada amable contigo mismo y con la profesión de no creerte que lo sabes todo. Porque cuando haces eso, es cuando empiezas en ese momento a detener tu crecimiento. Si siempre dices, lo único que sé es que no sé nada, entonces Sí. sigues aprendiendo. Yo creo que esa también es una clave para seguir evolucionando o desarrollando eh, la carrera, la profesión a donde tú la quieras llevar, pues. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado la peluquería? Yo creo que conocer al ser humano te va a parecer quizás raro,
pero cada vez que tú No, tienes una persona sentada en tú tu querías silla, ser médico. sí, a mí a veces me decían que si yo leía el cabello, porque yo le decía, ¿qué pasa que estamos tan deprimidas hoy? ¿Qué pasa que estás tan ansiosa? O sea, a mí el cabello me deja siempre saber cómo está esa persona. Y eso es cuando tú conectas, ¿ok? Cuando tú conectas de alguna manera y sientes al otro. Por eso te digo que esto no es solamente la parte técnica, no es solamente la pasión, no es solamente la creatividad, esto es energía, porque todo es energía, ¿no? Entonces, obviamente, para mí, esta profesión me ha permitido conocer más al ser humano y poder muchas veces, con un corte, subir el autoestima a una persona para que sea capaz de tomar una decisión que por años no ha tomado. Tengo testimonios de eso. Entonces, eso es muy bonito. Cuando tú ves tu profesión más allá de lo que es un color, más allá de lo que es un corte, y lo puedes percibir de cómo tú puedes marcar a las personas de alguna manera, o ayudar, o haber estado en ese evento tan importante en su vida, una boda, o un bautizo, qué sé yo. Es tan importante que fuiste parte de eso, ¿no? Y que fue protagonista del trabajo que hiciste. Entonces, para mí es muy importante, lo que me ha dejado de legado tiene que ver con la humanidad misma, esa relación, ese intercambio constante que debe haber. Eso sí, siempre digo, y siempre se lo enseño a mis alumnos, siempre debe haber una línea entre el cliente y el estilista. Y nunca sentir que el cliente es su amigo. Cuando usted Ujú. está trabajando, es su cliente. Que de la puerta para afuera son íntimos, eso es otra cosa. Ok, Pero en la silla, ese es su cliente. Y eso se tiende a desvirtuar muchísimo, porque empiezas de alguna manera a trascender los límites que debe haber de confianza o de abuso o de comunicación, del respeto, ¿ok? Pues como es mi amiga, ay, tranquila, ya, te va a pasar esta clienta 5 minuticos, por favor, dame 5 minuticos y no debe ser así. Cuando un así cliente es. está en su silla, es su tiempo, es su momento. Por eso es que no me gusta atender a nadie apurado. Y es una pauta que he tenido toda mi vida. El que se sienta en la silla es porque tiene su tiempo y yo le voy a dedicar su tiempo. Si tú Correcto. estás apurada y no puedes, entonces no es el día Déjalo para ti. para otro día. Exacto. Correcto, para otro día. Es mejor. ¿Y cómo visualizas la peluquería del futuro, Yaxil? Bueno, hay mucha gente que dice que si van a ver robots y van a ver con toda esta inteligencia artificial haciendo Que muchas hay cosas, mucha tecnología ahorita. yo dificulto que pueda haber un robot que nos sustituya. ¿Por qué? Porque la peluquería es fantasía y tiene algo de romanticismo. La peluquería es la relación, por eso que no se puede perder. Va a depender de nosotros, los profesionales, que eso no suceda. Porque si nosotros empezamos a tratar al cliente en modo automático, se sentó, le hicimos, papá, el dinero y para afuera, y no me importa. No me importa lo que está pasando en su vida, no me importa. No es que me tenga que enterar, es que pueda hacer ese link con ella, ese vínculo, para establecer esa relación que hace que el cliente vuelva. Y vuelva por ti, no por cualquiera que esté desocupado. Eso, cuando usted empieza a ver el retorno de ese cliente, usted sabe que lo está haciendo bien. ¿Mm? Y eso es lo que crea esa clientela por años. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, yo creo que la yo peluquería va a creo, avanzar. La peluquería va a sí. avanzar muchísimo en la parte tecnológica, en los aparatos, en la parte Mm. cosmética, en todos esos aspectos. Quizás habrán lavacabezas incluso que ya los hay, muy avanzados con terapias que te dan por la cantidad de agua que cae, cómo se irriga el agua, pero nunca podrá sustituir las manos de un estilista. Pero hay mucho por aprender ahora con este tema de la tecnología, ¿no? Claro. Eh, Y lo que hay es que eh, ir a la par, ir a la par y correcto, aprender con la tecnología qué puedes hacer y cómo puedes mejorar, ¿sí? Ahí, correcto. bueno, con tantos programas que cada vez están mucho más
vamos a decir, se ven más naturales, donde tú puedes ver un cambio de look en la persona. Antes tú le veías una cosa pegada arriba, ahora no, ahora interactúa, la persona parece Sí, humana, tienes al cliente sí. allí, le ves y eso es algo que te da a ti cierta seguridad en el sentido de los matices que puedes utilizar, que tanto y vas más directo al trabajo. Entonces te facilita el trabajo, te lo aligera, lo haces más rápido quizás, pero nunca sustituir al criterio que tiene que haber y la relación entre Al ser peluquero y humano. total. Eh, Te preguntaría, ¿qué nuevas habilidades consideras que debe desarrollar el estilista del futuro? Ya que Yo estamos en esa dirección. creo que debe desarrollar cada vez más herramientas adicionales como la parte de, pues cada vez está más individualizado, entonces tienes que saber la parte de negocio, que es una de las cosas que hablamos Correcto. anteriormente, que tiene que aprender mucho más todo lo que tiene que ver con el marketing, sin olvidar que el principal producto eres tú, es el estilista. ¿Sí? Eh, Creo que debe cada vez perfeccionarse más y enterarse más de todo lo que está disponible a nivel de la cosmética que está avanzando. Muchas veces nos quedamos pegados con una casa comercial, pero a lo mejor hay algo nuevo que han lanzado y experimentar. Yo siempre le digo a los colegas, ábrete a ir y ver, y no te gustó, lo dejas a un lado y agradece que haya llegado, pero no es para ti y sigues avanzando. Pero yo creo que la única manera de mantenernos vigentes es yendo, asistiendo, experimentando y continuar en ese avance constante en la evolución del conocimiento, que para mí es esencial. La técnica todos los días evoluciona, aunque se basa sobre algo, vamos a decir, estabilizado en la parte teórica, como puede ser la diagramación y todo eso, pero el hecho de cómo lo pones en complemento o empiezas a utilizarlo, cambia, es muy diverso. Y ahí es donde tú vas experimentando con la práctica. Entonces, el peluquero que tiene que mantenerse actualizado, como toda profesión, todo está cambiando, todos. Y Sí, todos están haciendo un gran cambio también por la inteligencia artificial. Entonces, nosotros no escapamos a eso. Pero la única manera que no te deje atrás la tecnología es que tú estés de la mano con ella. Y avances y la utilices, pero siempre por debajo de ti. Es decir, consciente de que quien está haciendo el gran cambio, la relación y el trabajo eres tú. Y no dejarlo en manos de la tecnología. es correcto. Bueno, estamos casi una hora Sí. conversando, se nos va el tiempo conversando. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para que nos hable de la faceta tuya como esotérica, que tienes una cuenta en Instagram que se llama Esotérica Soy. Esotérica Cuéntanos soy. eso. Sí, bueno, esa es mi otra faceta, ¿no? Siempre la he tenido, Correcto. solo que aquí la he desarrollado más a nivel público. En Venezuela, pues, lo hacía como más privado, que tenía un centro holístico. Esa parte de mí es quizás esa parte de medicina que siempre quise desarrollar y bueno, soy sanadora cuántica, numeróloga interdimensional y trabajo muchísimo con las energías y todo lo que tiene que ver con el mundo cuántico, que es física cuántica al final, ¿no? Y por eso que muchas veces mis clientes me decían, tú lees el cabello porque me estás diciendo todo como estoy. O sea, claro, era la energía que yo se la sentía y yo percibía cosas y lo hablábamos, ¿no? Y los astros, Los ¿no? astros, todo lo que tiene que ver con ese mundo de holístico. Entonces, yo tengo esa faceta, yo también tengo aquí, doy talleres que tienen que ver con todo eso. Qué eh, bueno. y preparo gente en sanación cuántica también con los sellos de 12 Circle, que son sellos del ADN para evolucionar en la parte ya corporal, física, enfermedades, una cantidad de cosas que podemos ayudarnos a nivel energético. Y la numerología que para mí siempre ha sido mi herramienta de diagnóstico. Cuando la persona me dice su fecha y su nombre y yo saco los cálculos, yo sé quién tengo enfrente. Y Qué siempre lo bueno. utilicé porque cuando yo ponía, por ejemplo, en mi salón a las personas en los diferentes lugares, sabía que le podía poner a una
y qué no le podía poner a la otra, porque según sus dones y sus capacidades, por lo que yo veía en su mapa de vida, pues yo lo que hacía era colocarlo donde tenía sus talentos, y por eso que siempre te podían brindar muchísimo más y se sentía satisfecha, ¿no? Y eso es muy importante, saber quién es uno, porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo pretendes que los demás sepan quién eres tú? Entonces, cuando uno Correcto. se descubre, te permite saber qué eres capaz de hacer, dónde puedes llegar, qué debes trabajar y consolidar para seguir adelante. Entonces, es una etapa muy hermosa que he podido desarrollar más abiertamente aquí, porque he tenido esa oportunidad. Y bueno, me manejo en estos dos mundos. Entonces, Está bien. una parte de la semana la dedico para mis consultas, eh, donde hago toda la parte de terapias, y luego otra parte de la semana son con mis clientas en el salón. Y muchas dicen que se sienten bendecidas porque cuando van al salón, de paso ya en la cabeza ya le voy haciendo la limpieza energética de su cabello. Entonces es algo muy bonito. Como te digo, esta profesión creo que me preparó para esto, para trabajar al ser humano, ¿no? Y por Qué cierto, bueno. quiero invitarlos a las personas que estén interesadas, sobre todo que estén en Miami o en Florida y quieran bajar a Miami Spring. Voy a tener un taller de corte. Vamos a tener un taller intensivo de corte el agosto 24 a las 10 de la mañana. Las personas que estén interesadas me pueden pasar a un DM, me hablan por los mensajitos y yo les mando la dirección, o ponga DM en los comentarios y yo les voy enviando la información. Y si quieren saber también del mundo holístico, también les puedo enviar la información. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, a través del Instagram, y si quieren Ok. saber, a través de mi correo, yaxilb, como aparece mi Instagram, yaxilbalta, @gmail.com. Por allí les puedo Ok. contestar y mandarles toda la información. Bueno, ya terminando, Yaxil, ¿qué le recomendarías a un joven que se está iniciando en la profesión de la peluquería? Para mí, lo más importante, como te dije en una oportunidad, es que para ser un excelente profesional, primero tiene que haber un excelente ser humano. Usted va a trabajar con personas. Usted no va a trabajar ni con cemento, ni con algo que es estático. Usted va a trabajar con un ser. Por lo tanto, usted tiene que saber quién es usted, cultivar sus dones, desarrollar sus talentos de comunicación, que es esencial en el área de la peluquería, y desde allí, entonces, construir ese profesional que usted quiere ser. Tener Sí. valores, tener ética, tener compromiso, además de toda la pasión, la creatividad y todos los dones que puedas tener a nivel artesanal. Pero sobre todo, tener esa técnica. Nunca dejes de estudiar, nunca dejes de prepararte, porque eso es lo que te va a dar la garantía de que siempre estarás arriba, en ese lugar que siempre sueñas estar. Cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de prepararnos, nos vamos quedando atrás. Y ahí es cuando se acaba la magia. ¿Tú quieres agregar algo más antes de culminar esta No, conversación? solo me queda agradecerles, agradecerte a ti por siempre ser tan consecuente conmigo, como siempre digo, a Esto los se públicos que repetirá, siempre están ahí. se repite. Este año volveremos a hablar. Claro, gracias por siempre estar allí, Rafael. Y bueno, y decirle a todos los que han estudiado conmigo en Venezuela, que los recuerdo muchísimo, porque siempre me están mandando mensajes cada vez que pongo en Instagram o en mi canal de YouTube, Entre Peluqueros. Si quieren seguir allí, yo estoy poniendo clases. Pronto vamos a empezar las clases online. En septiembre vamos a tener una también online para los que están Ok, más lejos. muy Pueden bueno. seguirme a través de Entre Peluqueros, también el Instagram está Entre Peluqueros, y allí van a estar viendo siempre las actualizaciones en cuanto a técnicas, en cuanto a lo que son las tendencias. Lo único que me queda es agradecerles, siempre que entiendan que siempre los recuerdo, que siempre están en mi corazón, y espero que muy pronto volvamos a vernos. Gracias siempre por estar allí. Bueno, muchas gracias a ti, Yaxil. Ha Gracias sido a ti, Rafael. unos momentos sumamente agradables el estar contigo. Se Gracias, mi aprende querido. mucho contigo, ¿eh? Muchas Gracias por gracias, tu cariño. Yaxil. Saludos. Chao, 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 chao.